Hola hermanos, vamos a la segunda parte de nuestro estudio sobre la iglesia y su membresía. Hermanos, usted puede ver todo en el estudio anterior, en la parte uno, y vamos a la parte 2. Tenemos que dar seguimiento porque hay muchas cosas acá que necesitamos ver. La iglesia es entonces, hermanos, vimos que la iglesia es un lugar de varias cosas y ahora a continuación vamos a ver que la iglesia es entonces un grupo de creyentes bautizados, fíjense, bautizados en una comunidad que están muy unidos con el propósito de predicar el Evangelio, observen, con el propósito de predicar el Evangelio y de observar las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? El bautismo y la cena del Señor. Y los miembros son edificados para glorificar al Señor. Las otras referencias a la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se refieren al cuerpo de Cristo o la esposa de Cristo. Entonces, dos palabras muy usadas, cuerpo y esposa de Cristo, que será reunida con Él cuando venga otra vez. Cuando el Señor venga, la iglesia se va a reunir con el Señor. Ahora vamos a hablar un poco de la membresía de la iglesia. Cuando nosotros examinamos el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que se enseña y se practica la membresía de la iglesia local por las siguientes razones. ¿Por qué la gente es miembro en una iglesia? El Nuevo Testamento nos muestra esto de una manera muy clara. Todo está en la Biblia, hermanos. Vamos a ver, nuestra participación en Cristo la necesita. Esta participación nuestra en Cristo nos lleva a ser miembros en una iglesia. Vamos a ver, Cristo fundó la iglesia. Sí, Cristo fundó la iglesia, la fundó para nuestro beneficio y bendición y para su gloria. Usted podrá ver esto en Mateo capítulo 16, el versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Observen lo que dijo el Señor Jesucristo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Jesucristo es el Señor de la iglesia y la fundó para que para nuestro beneficio espiritual, para nuestra bendición y para su gloria. Veamos la segunda cosa, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Todo el cuerpo tiene una cabeza. Si se corta la cabeza, no hay vida en el cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y nosotros, hermanos, somos sus miembros. Es una cosa muy importante. No hay ninguna cabeza, siquiera el pastor es la cabeza de la iglesia. Nosotros, cada uno de nosotros somos sus miembros. El Señor Jesús sí es la cabeza. En Colosenses capítulo 1, el versículo 18, usted va a encontrar esto, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Observen lo que dice. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Entonces, hermano, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es el Señor absoluto. Él es el que da las órdenes. Nadie, sino el Señor Jesús es el Señor de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo. En Efesios capítulo 5 y el versículo 30, usted va a encontrar que ahora sí, nosotros somos su cuerpo. Y Jesucristo es la cabeza. Efesios capítulo 5, versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo.
somos nosotros miembros de su cuerpo. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Entonces, como miembros del cuerpo, del cual Él es la cabeza, debemos participar en la iglesia. Entonces, un miembro que no está junto al cuerpo, él muere. Si se corta un dedo de la mano, él no va a tener vida, va a pudrir, va a entrar en un estado de descomposición, porque no tiene vida, no está unido al cuerpo. Así de igual pasa a mucha gente que no se une, que no está unida, que no está participando en la iglesia. Cristo amó a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25, nosotros encontramos esta declaración: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, el Señor Jesucristo entregó su vida, Él amó a la iglesia y la ama hasta el día de hoy. Vamos a ver las adiciones a la iglesia. Vamos a ver las adiciones a la iglesia las requieren. Hay cosas que se requieren para que nosotros podamos entender cómo funciona bien esto. Todo el que sabe aritmética sabe que no se puede añadir un número definido a uno indefinido. Esto es una cuestión de matemática. ¿Pero qué significa esto? Vamos al libro de Hechos y vamos a ver qué pasaba a la iglesia. Hechos capítulo 2, los versículos 41 y 47. Vamos primero al libro de Hechos. Mientras voy buscando, usted también va buscando en su Biblia, Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 41. Hechos 2:41 dice: entonces observen, los que habían recibido su palabra, es decir, lo que Pedro les predicó, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Así, de una sola vez, 3,000 personas. Ahora, versículo 47, observen lo que pasa, o lo que estaba pasando. Dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Fíjese que primero como 3,000 personas y enseguida el Señor iba agregando. Yo no sé cuántos, acá no dice cuántas personas, dice que el Señor añadía cada día al número de ellos, a los 3,000, el Señor iba agregando los que iban siendo salvos. Es algo muy interesante lo que puede pasar en una iglesia. Vamos a la segunda cosa. Hay otras cositas de acá. Los negocios de la iglesia no pueden operar sin ella. Hermanos, las decisiones de una iglesia, observen en la Biblia, esto es muy importante para usted que es miembro de la iglesia, usted que recién conoció a Jesucristo. Pero observe, con una iglesia, vamos a ver primero, antes del comentario, vamos al texto, Hechos capítulo 6, de 1 a 5. Entonces, este mismo libro de Hechos, el capítulo 6, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación, observen, los 12, los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podemos encargar
esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos una cosa muy interesante. Cuando una iglesia toma una decisión, ¿quiénes son los que votan? Porque, hermanos, observen, esto es bíblico. No es una persona la que toma las decisiones en una iglesia. No, absolutamente. Ahora, según lo que acabamos de leer en el libro de Hechos, los apóstoles hablaron a los miembros, a los discípulos de la iglesia. Entonces, ahí viene la cosa. ¿Quiénes son los que votan? Los que ayudan a escoger ciertas cosas y tomar decisiones. ¿Se puede llevar a cabo una elección sin una lista definida? Son preguntas que estoy haciendo y espero tener las respuestas. Observen, aún las iglesias que se ufanan de no tener membresía elaboran listas de los que pueden votar y deben tener una razón para ello. Esta en realidad es su lista de membresías. En otras palabras, hermanos, la iglesia toma sus decisiones. Obviamente, decisiones sabias, decisiones de parte de Dios, no decisiones carnales. Pero es muy importante que la iglesia tenga participación. Vimos que los apóstoles tenían un tremendo problema. La iglesia creció mucho y muchos problemas sociales aparecieron y eran los apóstoles los que estaban ayudando a alimentar a muchas personas porque había muchos problemas sociales en aquel entonces. Pero ellos se dieron cuenta que ellos no podrían dejar la palabra y la oración. Ellos tenían esta responsabilidad. Entonces hablaron a los miembros de la iglesia. Y los miembros de la iglesia escogieron los que iban a distribuir a las viudas y a los huérfanos. Por eso surgieron los diáconos, los que sirven materialmente. Vamos a ver, la disciplina de la iglesia está sobre la iglesia. Es decir, la iglesia toma las decisiones en cuanto a la disciplina. Vamos a Mateo 18, versículo 17, que dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, en este versículo se está refiriendo a un grupo definido de personas en un lugar definido. Si un miembro, estamos hablando de una iglesia local, si un miembro no quiere escuchar a la iglesia, que es un cuerpo definido, algo va a pasar. Hermanos, cuando hay desorden en la iglesia, hermanos, la cosa se echa a perder. Es un tremendo problema. Y problemas relacionados a la indisciplina, a la inmoralidad, todo eso, hermanos, la iglesia tiene que ser muy madura y saber tomar decisiones en cuanto a eso. Entonces, hermanos, ¿quién toma esta decisión? No es un pastor. El pastor no disciplina a nadie. ¿Cuántos que dicen, el pastor me disciplinó? Dije, pero ¿qué es el pastor? Una vez una persona me dijo, el pastor me disciplinó. Dije, ya, bien, pero ¿qué hizo? Él hizo algo que realmente no le agradó al pastor y el pastor lo disciplinó. Pero le dije, pero el pastor no es la iglesia. Porque ¿quién disciplina es la iglesia? Es muy claro, Mateo 18, 17 habla muy claro.
es la secuencia de la disciplina. Entonces, si una persona comete algún delito, algún pecado, primero una persona conversa con ella. No oye a la persona que conversa con ella, llama a testigos. Es la segunda instancia. Uh, si no oye con aquellos testigos, lleva el asunto a la iglesia. El versículo es muy claro. Si no los oyere a ellos, es decir, a los testigos, usted puede leer el contexto, dilo a la iglesia. Se presenta el caso, el problema a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, es decir, el miembro infractor, el miembro que comete un delito, un pecado, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí sí, la iglesia toma la decisión. Pero nadie, sino la iglesia, está habilitada a tomar tales decisiones en cuanto a la disciplina. Observen lo que dice 1 Corintios 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo Pablo le dice a la iglesia de Corinto cómo tratar a uno de sus propios miembros. Entonces, hermano, está claro en la palabra de Dios, ¿ya? Vamos a ver el organismo de la iglesia que demanda. El organismo de la iglesia lo demanda. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, de 12 a 17. Vamos a la Biblia para que podamos entender lo que quiere decir esta parte. 1 Corintios capítulo 12, de 12 a 17. El apóstol Pablo dijo, porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo cuerpo todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es solo miembros, no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo, no soy parte del cuerpo? No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y voy a leer ahora el versículo 18 y 19. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de ellos miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos que la iglesia, esto está hablando de una iglesia local. Y en una iglesia local, hermanos, tenemos que entender esto. Hay miembros y cada miembro tiene su funcionamiento. Entonces, Pablo está hablando de cuerpo, de un cuerpo. Esto se refiere a las varias partes del cuerpo. No, Pablo no estaba hablando de algo futuro, porque en aquel entonces ya había la iglesia. Ahora, hermanos, Pablo escribió a una iglesia local, en el caso de Corinto. Entonces, esta epístola se refiere a una iglesia local. Obviamente, las lecciones que podemos extraer de 1 de Corintios, de la primera epístola, la segunda epístola a los Corintios, hermanos, son enseñanzas maravillosas para toda la iglesia del Señor Jesús en todo el mundo. Pero como prioridad fue escrita a una iglesia local. Entonces Pablo aquí estaba tratando de varios asuntos y es muy interesante cómo se trata de asuntos de la iglesia y como miembros, cómo nosotros debemos actuar. Es algo muy importante. Ya, hermanos, es una cosa muy importante.
Y terminando ya esta parte, esta segunda parte de la iglesia y la membresía, hay muchas cosas, hermanos, que a través del tiempo ustedes van a ir aprendiendo. Como dice la Biblia, cómo debemos portarnos en la casa de Dios, cómo a la medida que vamos creciendo, nosotros vamos madurando y tantas cosas que van sucediendo en nuestras vidas. Pero yo quiero terminar esta parte diciendo algo que Pablo nos dejó y nosotros podemos extraer leyendo la la primera carta de Corintios en el capítulo 12. Cuando Pablo describe el cuerpo, observen que cada miembro del cuerpo tiene una función, así como un cuerpo humano, ojos, nariz, oídos, boca, manos, pies, cada miembro, los órganos internos, todo eso. Cuando Pablo describe el cuerpo en 1 Corintios 12, es evidente que estaba escribiéndole a gente que formaba una iglesia local. El individuo es o no es miembro de la iglesia. No todos somos dedos, observen. No todos, ni todos somos oídos, sino más bien estamos o no estamos unidos a ella. No ser miembro de una iglesia local donde se predique la palabra es ir en contra del plan de Cristo para nuestras vidas. Y termino con la siguiente pregunta. ¿Qué está usted haciendo al respecto? Piénselo. Y hermanos, así que yo les dejo con esta pregunta y hasta la próxima lección. Que el Señor les bendiga.